Claudia Sheinbaum va a sentarse este viernes delante de Donald Trump para decirle algo que ningún presidente de Estados Unidos quiere escuchar, y menos este señor naranja, y es que México es un país soberano y no acepta órdenes de nadie, tampoco de él. Porque después de más de un año de amenazas, aranceles, insultos y fanfarronadas sobre invasiones militares, alguien tiene que ponerle un límite al matón de la Casa Blanca. Y esa persona es una mujer científica, de izquierdas, progresista, que gobierna la segunda economía de América Latina. Que quede claro desde el principio, este encuentro además no llega en condiciones normales. Donald Trump ha pasado meses tratando a México como si fuera un protectorado. Una colonia a la que puede amenazar con tropas, castigar con aranceles y humillar públicamente cada vez que necesita un enemigo para su circo mediático. Ha declarado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que en el lenguaje del Pentágono significa que se reserva el derecho de intervenir militarmente en territorio mexicano cuando le plazca. Ha impuesto aranceles del 25% a productos fuera del tratado comercial, del 50% al acero, al aluminio, al cobre. Ha convertido además la relación bilateral en un chantaje permanente de los Estados Unidos a México, donde todo se negocia a la vez. Migración, drogas, comercio, seguridad, todo mezclado en una olla podrida donde él, por supuesto, pone las reglas y espera que los mexicanos simplemente tengan que firmar. Pero Sheinbaum obviamente no ha firmado, no ha cedido, no ha agachado la cabeza como algunos le piden que la agache. Desde el primer día ha repetido lo mismo con una consistencia que a muchos en Washington les resulta incómoda. ¿Cooperación? Sí, de acuerdo, obviamente. Con un vecino debe cooperarse, pero subordinación jamás. México acepta compartir información de inteligencia, sí, porque eso es algo que ya se hace desde hace años, pero lo que no va a aceptar jamás es tropas extranjeras en su propio territorio. Punto. Fin de la discusión. Y cuando Donald Trump insiste, cuando sus halcones del ala dura republicana fantasean con helicópteros sobrevolando Sinaloa, Sheinbaum les recuerda con elegante dureza que la última vez que Estados Unidos entró a México se llevó la mitad del país. Y esto no es retórica vacía, esto es memoria histórica convertido, evidentemente, en línea roja. Y aquí es donde viene lo importante, porque mientras Sheinbaum defiende la soberanía nacional frente al Imperio del Norte, dentro de México hay quienes trabajan activamente para socavarla. Y no son grupos marginales, Son multimillonarios con medios de comunicación, con redes internacionales, con aliados en la ultraderecha global. Y el nombre que hay que poner sobre la mesa sin rodeos, ya hemos hablado de él, es Ricardo Salinas Pliego. Este hombre, uno de los más ricos de México, debe al fisco más de 74.000 millones de pesos por evasión de impuestos acumulada presuntamente durante 17 años. La Suprema Corte acaba de fallar en su contra y lo obliga a pagar cerca de 50.000 millones solo en los primeros casos resueltos. Y ante esa realidad tan dura para él empresarialmente, ante la perspectiva de tener que cumplir con la ley como cualquier otro ciudadano, Salinas Pliego ha optado por una estrategia que conocemos muy bien. Esto es convertirse en opositor político. Esto es financiar protestas en las calles y alinearse abiertamente con la ultraderecha internacional con la esperanza de tumbar al gobierno que le pide que pague sus impuestos como a cualquier ciudadano. Y esto no es especulación. Es algo público, Este señor participa en la CEPAC, que es la Conferencia Política de Acción Conservadora, que es el principal foro de encuentro de la extrema derecha global. Se ha hecho fotografías con Javier Milei, los mejores amigos, con Santiago Abascal de Vox en España, con los referentes del trumpismo más duro en todas partes. Y hace apenas unos días estaba en Buenos Aires, arropado por la ultraderecha argentina, llamando a los empresarios a invertir contra lo que él llama los zurdos de mierda. Esas fueron sus palabras exactas también, Y desde ahí, desde el refugio de los multimillonarios que no quieren pagar impuestos, lanza sus ataques contra el gobierno mexicano, acusa a Morena de dictadura comunista y se presenta como víctima de persecución política cuando lo único que tiene que hacer es pagar sus impuestos como cualquier ciudadano normal. La relación es bastante más sencilla. Salinas Pliego debe dinero, mucho dinero, y no quiere pagarlo. Durante años sus empresas usaron maniobras fiscales para diferir impuestos, trasladar pérdidas entre filiales y reducir artificialmente lo que debía pagar. Se lo han reclamado, los tribunales han dado la razón al fisco y ahora, con una corte renovada que no está dispuesta a seguir aplazando indefinidamente estos casos,
las sentencias empiezan a caer. Más de 100 recursos dilatorios ha presentado Salinas para evitar todo esto, 100, y todos ellos rechazados. Y cuando finalmente pierde, cuando la justicia le dice, escuche, tiene que pagar como cualquier hijo de vecino, entonces grita dictadura, comunismo, Sheinbaum, y financia marchas y abraza a Javier Milei y sobre todo a Donald Trump. Porque estas protestas que hemos visto de la supuesta generación Z no han caído del cielo. Las que se vendieron como manifestaciones espontáneas de jóvenes indignados por la inseguridad tuvieron detrás una operación muy bien orquestada. Tal vez sí que haya un cierto temor, que es lo que permita que las movilizaciones vayan a más, pero el origen, amigos, el propio gobierno ha señalado que la promoción en redes sociales venía en parte desde el extranjero, de cuentas recién creadas en muchas ocasiones, de una maquinaria que busca presentar a México como un estado fallido y que cuesta mucho dinero. Y claro, el principal beneficiario de esa narrativa, el que más la amplifica desde sus propios medios de comunicación, obviamente es Salinas Pliego. Televisión Azteca, su cadena televisiva, que no pierde oportunidad de atacar al gobierno, que son periodistas a sueldo repitiendo los argumentos que él le pone encima de la mesa. Y la cosa es que llevamos ya casi un año de segunda administración de Donald Trump y hasta ahora no ha habido una sola reunión presencial entre los dos mandatarios vecinos. Casi 20 llamadas, cartas, declaraciones indirectas, amenazas, desde luego que sí, pero ningún encuentro real. Y eso no es casualidad, porque Donald Trump ha convertido a México en el enemigo perfecto para su relato interno. Un país que, según él, no hace lo suficiente por los Estados Unidos, un país que permite el tráfico, un país invadido por cárteles que él mismo ha declarado organizaciones terroristas. Y esa es la cosa que debería hacernos temblar, porque no es una declaración vacía, es una puerta legal, una puerta abierta para justificar en algún momento una intervención militar en suelo extranjero. Lo mismo que está haciendo ahora con Venezuela. Lo mismo que ha intentado con otros países bajo pretextos y excusas similares. El guión nos lo conocemos de sobra. Y ahora, justo ahora, cuando la tensión está en su punto más alto, cuando las tarifas arancelarias asfixian a sectores clave de la economía mexicana, Donald Trump ya ha dejado caer que preferiría acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos a su medida. Ahora, en este momento, se produce el encuentro. No en una cumbre formal, no con una agenda pública, no. Además, en un evento deportivo, amigos y amigas. A tres bandas, además, con un Canadá de testigo y con una duración que, según las fuentes, será breve. Han dicho que será muy breve. Lo justo para la fotografía, la comentaremos aquí también, la fotografía con Sheinbaum. Y lo justo para que Donald Trump pueda decir que él ha negociado, que se ha esforzado lo justo para que se pueda escenificar una farsa que no vaya a ningún lado. Porque hablemos claro, ¿eh? Lo que está en juego no es solo el comercio. Lo que está en juego es el principio más básico de relación entre dos países, que es el respeto por la soberanía territorial. Donald Trump ha planteado, no una vez, no dos, sino de forma sistemática y cada vez más explícita, la posibilidad de intervenciones militares en México. Y esto no lo hice como una hipótesis lejana, ¿eh? Lo hice como amenaza operativa. Obviamente no es hipótesis lejana cuando literalmente tiene todo el Caribe lleno de barcos, del portaaviones más grande de la historia de la humanidad, de submarinos nucleares. Y esto lo repiten sus voceros, lo amplifican sus medios de comunicación, lo normalizan sus aliados del ala republicana. Y mientras tanto, sectores de ultraderecha dentro de México, con vínculos evidentes con MAGA, con Make America Great Again, nos hablaba de ellos ahora, aprovechan cada protesta, cada crisis, cada titular sensacionalista para reforzar el relato de que México es un estado fallido, que necesita ser rescatado por los Estados Unidos, que necesita mano dura del norte, que necesita en el fondo, esto es la idea más vendepatrias que puedes imaginarte, ser tutelado por los Estados Unidos. Y esta narrativa no es inocente, es una operación política. Y tiene un objetivo muy claro, que es erosionar la legitimidad del gobierno mexicano. Es desestabilizar desde dentro y desde fuera y preparar el terreno para una intervención que, si no es militar directa, será económica, diplomática y mediática. Ya lo estamos viendo, ¿eh? Los aranceles del 25% que os comentaba, productos de fuera, el 50% al acero, etc. Y un Estados Unidos que, a pesar de fracasar enormemente con estos aranceles que le han salido mal en todo el planeta, sobre todo con China, sigue insistiendo, porque esto no es comercio, esto es un intento de chantaje institucionalizado. Este viernes Sheinbaum se sentará frente a Donald Trump, será una reunión presumiblemente breve, la comentaremos aquí de nuevo. Y será una reunión también incómoda, es normal que sea incómoda cuando te sientas con una persona que ha amenazado con invadir tu país mientras lo está haciendo con otro, con Venezuela. Y probablemente de esta reunión no saldrá ningún acuerdo sustancial, no seamos ingenuos. Pero lo que sí va a salir es un mensaje, y ese mensaje es importante, es muy importante lo que salga de ese mensaje. Si México proyecta firmeza, si Sheinbaum
deja claro que hay líneas rojas que no se pueden cruzar, y si demuestra que la soberanía no es negociable, aunque el precio sea muy alto, entonces México puede haber ganado algo frente a Donald Trump. No mucho, pero algo. Si en cambio se cede lo simbólico para ganar en lo inmediato, si acepta condiciones que luego no podrá revertir y si permite que la narrativa de la intervención se normalice un poco más, entonces se habrá perdido mucho más de lo que creemos, que es precisamente lo que le ha pasado a Argentina, vendiendo literalmente el país para que Donald Trump diga, de acuerdo, Milei es mi amigo y voy a apoyarle con un rescate que al final de hecho no ha llegado. Es tramposo, es mentiroso. Hay que tener en cuenta eso también. Te sientas con un jugador que está dispuesto y habituado a la mentira más voraz con tal de salirse con la suya. Porque aquí al final lo que está en juego no es solamente México o Argentina o los países de Latinoamérica, es el principio básico de que ningún país, por muy poderoso que sea, por muy Estados Unidos que sea, tiene derecho jamás a dictar la política interna de otro. ¿Qué es lo que ha hecho ahora en Honduras, intentando manipular las elecciones? Lo que hizo también en Argentina, diciendo que había que votar a Milei o no ayudaría a Argentina. Esto es el principio básico de que la cooperación entre vecinos no puede basarse en esa cosa que es la amenaza. Es el principio de que la soberanía no es un eslogan para repetir, sino una línea roja para cualquier país que se respete a sí mismo, claro. Y esa línea hoy está siendo puesta a prueba. La pregunta es si va a aguantar. O si, como tantas otras veces en la historia, va a acabar siendo borrada por la presión del más fuerte, en este caso Estados Unidos. Eso es lo que se está jugando este viernes. Eso es lo que deberemos estar mirando claramente. No el sorteo del Mundial, que es lo que también se produce hoy. Bueno, a quien le guste el fútbol, pues fantástico, pero no va de eso. No la fotografía para ver cómo se saludan, no. Sino qué es lo que pasa cuando las cámaras se apaguen, las puertas se cierren, y ahí es donde se escriba la historia. Y ahí es donde, guste o no, México se está jugando el futuro, pero no solo México, sino el resto de países de Latinoamérica que tienen que aprender a plantar cara frente a un tipo, a un matón como Donald Trump. Os leo los comentarios y os animo, si no estáis suscritos, a suscribiros. Estamos cerca de los 100.000 suscriptores. Seguiremos informando sobre este asunto. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo.